hablábamos de un temblor importante la semana anterior en la región de Coquimbo, también en la región de Los Que Lagos. la ampolleta. Ayer en Constitución, un temblor Todo fuerte fuerte, de tenía que haber sido 6.6. unos Yo sé que 6 tu mamá también lo sintió ahí en la zona de Conti, ¿no? Dice que, o sea, eran, al principio decían que era 7.2. Ahí estamos revisando algunas imágenes también, No. la del aeropuerto, que la gente, yo siento que ni se inmuta. Esto es espectacular, porque claramente uno dice un 6.6. Acá en Santiago fue más suave, Claro, sí. pero básicamente ya no nos inmutamos. No. ¿No? No, pero en Ningún tipo de Constitución reacción. también Maravilloso, siempre sí. tiembla en Conti, pero ayer la gente fue muy fuerte, fue muy grande el remesón, la gente, hay una diferencia, cuando ya te paras de la cama o del sillón y sales al aire libre, es porque la cuestión ya está más de 6,5. Y te digo una cosa, acá durante la mañana ustedes han podido ver en la pantalla de nuestro programa que ha aparecido una imagen de sismo registrado en Calama. Ya van dos en el último rato. Sí. Dos sismos en En Calama muy de poquito rato. 5.6 en muy poquito rato. Entonces uno se comienza a preguntar qué es lo que se nos viene, Oye, lo de básicamente, ¿no? ayer, la profundidad, porque uno sabe que uno de los factores que influye mucho en qué tan fuertes se sienten finalmente los sismos es la profundidad, y el de ayer fue súper poco profundo, por eso seguramente el número o el rango de magnitud puede ser un poquitito engañoso, pensando en qué es lo que sintió, sobre todo la gente que estaba en el epicentro. No, si es tan fuerte, empezar a correr hacia arriba, y también la alerta de tsunami, que al principio era lo que estaba todo el mundo esperando. Estamos con Cristian Salazar a esta hora, 9:21. Cristian, harto nerviosismo ayer, pero era normal que la gente esperara a ver si iba a haber tsunami o no. Sí, bueno, bastante movido han estado estos días y bueno, aquí quiero recalcar algo de que la alerta de tsunami siempre la dan los organismos oficiales, así que bastante cuidado con eso. Si ven diferentes medios, redes sociales o quien sea que esté dando algún tipo de alerta, el organismo oficial para dar la alerta aquí es la ONEMI a través de los reportes que emita el CHOA. Esa es la voz oficial de Chile de quién da las alertas de tsunami en este caso. Claro, pero Cristiana, aquí uno se preocupa porque dice 50 sismos de Es más mucho, ¿no? de... Exacto, de además... estamos hablando 6,6, 6.6, 6.5, que es harto. Entonces uno se pregunta, ¿aquí vendrá un terremoto con esa cantidad de temblores? Claro, hay que analizar la componente y el contexto. Por eso, cuando uno trata un sismo aislado, se puede preocupar o puede ver qué está pasando o los tipos de preguntas que aparecen comúnmente. Pero hay que ver el contexto y por eso son muy importantes los estudios que se están realizando y los monitoreos que se están realizando hoy día por parte del Servicio Nacional de Sismología. Pero aquí la zona de Constitución Maule sí está vulnerable a tener estos sismos, principalmente recalco Constitución Maule porque es raíz del 27F. Entonces está en una etapa vulnerable de que tenga estos tipos de sismos ocasionales de 6 grados, 6,5 similares. Perdón, sin ¿te puedo ningún problema. interrumpir ahí? ¿Sí? ¿Me vas a decir que son réplicas todavía del ¿Todavía? terremoto del 2010? No se llaman técnicamente directo réplicas, pero es parte del proceso post-megaterremoto. Pero tantos años después. Sí, sí. De hecho, tan hasta incluso fuerte. fue impresionante porque post 27F se sienten muchas réplicas. Todos los días había Sí. algún grado 5 o grado 6. Ya desde el grado 4 a 5 en adelante son perceptibles para la población. Y claro, fue un periodo muy largo por la envergadura del terremoto. Normalmente un terremoto grado 7, grado 7.5 es un año después. Pero acá el 27F fueron por 2 hasta por 3 años que teníamos más de 100 réplicas al año, sin problema. Entonces, por la envergadura de este terremoto, de seguro está dentro de esta configuración, porque la zona, y además con la profundidad, como bien decían, que está en los 15.8, 16 kilómetros más o menos, está dentro de la zona que fue afectada o la zona que liberó la energía para el 27F. Pero tiene que haber sido Entonces, fuerte el remesón, porque yo la semana pasada estaba en Conti y tengo la impresión de que voy a hacer el paralelo con el aeropuerto. Me tocó un temblor de haber sido grado 5 y yo lo que hice fue pararme y salir. Y todo, ay, que era laraco, y no, porque están acostumbrados. Pero el 6.6 de ayer salieron todos y se empezó a saltar la cuchara. Significa que... Pero igual en el aeropuerto ahí, como Pero que nadie ni se levantó. inmutan. Claro, el 6.6 es mucho más fuerte. O sea, si tú dices de que estás hablando un 5, y lo hemos dicho acá también, no hay que olvidar la diferencia entre un 5 y un 6. El 6 es 32 veces más grande que un 5. Entonces, Y por eso este- yo creo que ya toda la gente está acostumbrada al 5, como bien lo decías tal vez tú, Nacho. Pero con el grado 6 ya la gente tiende a salir que lo está sintiendo más Y fuerte. este 6,6, perdón que insista, pero ¿se puede considerar igual réplicas del de 2010? Un 6.6 que uno dice ya es otro evento nuevo.
Claro. Porque uno está acostumbrado a las réplicas, viene el fuerte, pero después vienen las cositas más suaves. Claro, porque... Pero a un ver, 6.6 claro, se habla más de réplicas cuando... después de 9 años. Cuando preceden al gran evento, y está muy bien que lo diga, y después de 9 años se sigue hablando de réplicas, no se habla técnicamente de réplicas, sino de que el proceso de evolución del área posterior a estos megaterremotos. ¿Por qué? Porque esta zona liberó la energía, la liberó completamente. Entonces tiene que pasar más o menos un periodo de 50, 60 años que comience nuevamente a acumular energía. ¿Sabes? Y ahí hago el paralelo, por ejemplo, con la zona de Valdivia, de que el de Chiloé fue 6.5, si mal no recuerdo, o andaba por ahí el 2015, y todos dijeron, no, un gran terremoto o un terremoto, estaba ahí la conversación bien dura. Y salió un estudio posterior que dijo, este es el sismo que ya demuestra que ha comenzado el nuevo ciclo post-Valdivia Cristian. 1960, o sea, 55 años después, Claro. ya comenzó este reloj de acumulación de energía, y ahí bien nuestro colega Daniel Melik dice, pero se deben esperar 100 o 200 años para tener un terremoto de la envergadura de 1960. Espérate, entonces todo lo que pase en esa zona de aquí a 100 años van a ser réplicas. No me queda exactamente claro cómo son capaces de identificar si son réplicas tardías, movimiento natural de la Tierra o precursores, porque también hay sismos que son precursores de otro gran evento. Para Claro, adelante, por eso para atrás. ahí es fundamental ¿Dónde está el límite? Claro, nosotros lo que se llama, lo que es fundamental el mapeo, y eso el Servicio Nacional de Sismología lo lleva día a día. Entonces cada evento que se siente, los grados 2, los grados 3, 4, etcétera, van siendo mapeados su profundidad, también las coordenadas que tenga, etcétera. Y claro, aquí, como decir, como lo que ocurrió con Chiloé, era o qué es lo que llamó la atención, por eso se hizo el estudio y después se dijo, ya está la energía acumulada. El ideal es tener todo Chile con una red de monitoreo mucho más densa, mucho más estricta, y en este sentido estar monitoreando si comenzó este proceso de acumulación de energía. No tan solo con un sismo se sabe, sino que tiene que haber una zona de monitoreo donde esté midiéndose si hay acumulación, desplazamiento, movimiento, que suba la parte que está involucrada en el evento. Entonces es un poco más complejo que eso. Y tú hablaste Pero poder de- decir réplica tardía, tal vez como término común se podría decir, pero yo me puedo atrever a decir que en los próximos 5 años, si ocurre este tipo de evento, está en el proceso de acomodo post este gran evento. Tú hablaste la palabra monitoreo. En un rato vamos a estar, para la gente Conte, ayer que hablé con miles de personas, vamos a estar hablando sobre una aplicación que a través de Twitter, de una red social, te va a poder contar minutos antes cuando viene un temblor. bueno. Lo vamos a hablar en un ratito más. Cristian, pero igual te quiero preguntar, porque hay que hacerse cargo de la sensación que hay. Porque las últimas semanas ha habido varios temblores importantes a lo largo de Chile, digo. Entonces, andamos todos así apretaditos, con esa ¿Viene sensación o no como que viene? se nos viene algo. Julepe le Apretado. llaman Es algunos. julepe, básicamente. ¿Qué es lo que tenía apretadito? Claro, a ver, vamos a comenzar de sur a norte. ¿Ya? Tuvimos la zona de la región de los lagos, cercano al poblado de los lagos. Luego Constitución, y después tuvimos el otro Coquimbo. día Coquimbo, Sí, claro. y ahora hay algunos eventos grado 4 o 5 en la zona de Calama. Calama. Si lo vemos en la distribución geográfica, están a distancias de más de 100, 200, incluso más de 500 kilómetros entre uno y otro. Por lo tanto... Pero ¿por qué acá, te voy a pedir que te Sí. pare, ¿por qué acá Ya, aquí bueno... siempre dais con Conte, pegáis con Sí, Conte, sí. que me da miedo a mí? Ya. Miren, bueno, aquí esta línea roja está marcando la fosa, que es donde comienza la subducción de la placa de Nazca bajo la Sudamericana. La placa sudamericana literalmente termina donde está trazada esta fosa peruano-chilena que se llama, que llega hasta más o menos la altura del Ecuador. Entonces aquí cuando hacemos siempre con las manos este proceso, esta línea que se está indicando acá sería esta. Y aquí entra la placa y aquí sigue la Sudamericana. Estos puntos... Perdón, ¿cuál es la que va arriba y abajo? Esta es la que pasa por abajo. Esta viene en esta dirección, más o menos 6 a 7 milímetros por año, subductando en esta dirección. Ya. Y la sudamericana va Es la que en va por esta arriba. dirección. Perfecto. Esta subducción genera la fricción. Y esa fricción genera la acumulación de energía. Por ejemplo, antes del 27F, toda esta costa se desplazó más hacia la costa, Se hacia el mar, desplazó. liberando la energía. ¿Por qué? Esta fricción fue generando esto, la acumulación de energía. Milímetro a milímetro, año a año, y
como ya estaba bien contraído, llega el momento en que Se se comprimió. libera. Ya. Hay Se algo comprimió que no- y esto se desplazó levemente un par de metros hacia el mar. Es como que se va recogiendo el continente y cuando Libera. recupera su estado habitual es cuando se produce el terremoto, ¿no? Claro, es como que colocáramos dos elementos, dos vectores a comprimirse, imaginémoslos como resorte, llega un momento que la física dice no doy más y cede y vuelve a su estado natural. Eso es lo que trata de buscar su acomodo, trata de el acoplo que se llama técnicamente. ¿Y por qué Pero hay más una en cosa que Conti no allá? entiendo. Bueno, en este caso particular, en este mapa, estamos viendo de que el anterior, el 27F, esta fue la zona principalmente afectada, la zona ruptura, y aquí esto está ligado a la zona que ocurrió este gran evento. Aquí podemos ver de que hay 4 eventos mayores sobre 4.5 ocurrido el día de ayer. Ya, pero hay una cosa que no entiendo. Tú estás hablando que el 27F tuvimos mega terremoto. Después han venido no sé cuántas réplicas que siguen hasta el día de hoy. Como, ¿qué tiene que pasar para que se libere toda la energía que hay ahí? Claro, en términos... O si es muy excepcional la energía, como esa parte Claro. no la entiendo. En términos concretos, aquí se liberó la energía acumulada y ahora se está terminando de acomodar. Hay que imaginarse de que aquí estos son diferentes bloques, no es toda una estructura homogénea que tenemos una placa versus la otra, está dividido en diferentes bloques y diferentes partes. Entonces es literalmente como que las piezas del puzzle las hayamos comprimido y después las piezas están tratando de acomodarse. Hay una competencia que actúan diferentes factores físicos, tanto la energía acumulada, la gravedad, etcétera, y están tratando de terminar de ajustar este puzzle que se desajustó, se desbalanceó, se generó un desequilibrio dentro de la zona en el año Cristian, 2010. pero en este proceso en que las piezas se están acomodando, ¿es imposible? O sea, podemos asegurar de que no va a haber un terremoto de la magnitud del 27F, por ejemplo, porque un 6.6, claro, para nosotros que estamos súper preparados, uno dice, Es súper bueno, no pasó a fuerte, mayores, también. quizá un susto, más allá de eso, Su no. taquicardia da. Pero claro, pero un 7.5, por ejemplo, sí ahí ya pueden haber daños estructurales, puede ser distinto. Sismos de esa magnitud, ¿pueden ocurrir? Claro, esa pregunta está muy buena, Gino. Lo que brillante. teóricamente lo que se puede asegurar hoy día es de que en esta zona no debería haber, y se usa el condicional, No debería. haber un evento superior al anterior. Por ejemplo, lo mismo el 27F. Hubo hasta réplicas sobre 7 grados, incluso en el cambio de mando, pero nunca, ninguna de las réplicas a la fecha ha pasado A ver, los 8 pero grados. espérate. Primero. Ya, pero un 8.8, si tú me dices no va a haber ninguno superior al anterior, un 8.5 también. Churra, Claro, po. Claro, pero si nos damos Afirmémonos. cuenta de que después del 27F no pasaron los 8 grados. Pero yo me acuerdo Entonces eso que- ya es una parte buena. El del cambio de mando, que fue el más fuerte, posterior jueves al fue. terremoto. ¿Te acuerdas? En Que fue marzo. posterior- Ese fue un 6.6 también, O pareció, ¿no? 7 y algo, parece que fue 7 y algo, sí. Ya, porque yo Fueron no tenía, dos réplicas claro, durante yo no el tenía cambio. conciencia Yo corrí para el cerro. de una réplica que se hubiese sentido, un temblor que se hubiese sentido tan fuerte como el del fin de semana. Pensando en que quizás el antecedente había sido el del cambio de mando. Sí, no, bueno, dentro del 2010 ocurrieron eventos grado 6 aproximados en esta zona, pero sí lo que ahí, bueno, dentro de las preguntas que están haciendo ustedes mismos están respondiendo que los que han venido después, ninguno incluso ha Ya, pero superado el podría 7. venir un 8, por ejemplo, 8.2. Muy 8.3. poco probable, muy poco probable. Muy poco. Ya, Muy porque poco bueno, probable. si ¿Por se qué? viviera ya debería Ya. haber pasado. Sí, ¿por qué muy poco probable? Porque no es una zona que esté hoy día acumulando energía. Ah, ya. ¿Ya? Es una zona que Ya está liberó. en un proceso, está en un proceso de Se está acomodo. acomodando. Y lo que debería ocurrir, deberíamos esperar al menos 100 años más. Como lo que está ocurriendo hoy día en la zona lo vamos a entre ver. Caldera y Huasco, o la zona entre Iquique y Tocopilla. Portillo. Iquique y Tocopilla lleva más de 190 años con este proceso Espérate, de acumulación Cristian, Es que tú y no respecto conocí conocí de la zona de eso, Conti. Son. Que tú dices, Iquique, Tocopilla, siempre hemos escuchado Viva toda la Conti. laguna sísmica. Ahí está constatado que año a año se está generando energía y que el continente se está replegando y en algún momento va a tener que liberar. Exacto, eso está completamente comprobado. Primero, es un proceso de subducción continuo, incluso sin de que, aunque no tuviéramos instrumentación midiendo, ya sería una zona vulnerable por los años que han pasado y se sabe que hay una velocidad de subducción y que se ha acumulado energía, primero teóricamente. Y posteriormente, instrumentalmente, se ha medido, se ha constatado y se ha publicado en revistas internacionales que son zonas que tienen energía acumulada suficiente para generar megaterremotos sobre 8 grados, un grupo de artículos entre la zona Huasco-Caldera y la otra entre Tocopilla y Iquique y la parte sur del Perú, que Yo creo afectaría a la hubo- zona de Arica. Hubo un chancacazo fuerte en Conti, Loca, por ahí, después del 2010.
No para el cambio de manto, mucho puede haber sido septiembre. Yo me acuerdo que también hubo alerta, 16 de septiembre, ¿no? Alerta de tsunami también hubo. ¿Ustedes le ha pasado estar con alguna persona que nunca ha estado en un temblor antes? Sí. Es impresionante. O sea, nosotros no tenemos susto, pero la gente se empieza como a Es que es desmayar. irracional. Sí, o sea, es algo Sí. totalmente anómalo y diferente. O sea, sentir de que no puedes Debe ser contener raro. tu estabilidad. Sí, sí. A mí esa vez me tocó, estaba con unos amigos míos y ellos ¿Y? vinieron a ver Conti después del tsunami. Y tocó ese que yo me acuerdo que fue septiembre, pero le empezó como a bajar la presión. Porque Claro, no el miedo a lo desconocido. empezaron no está como a acostumbrado. sentarse en el suelo y a mí me dio risa, ¿cachai? Pero en la lógica uno pensaría que la gente de Constitución estaría más asustada Sí. que nosotros, por ejemplo, que vivimos el 27F fuerte y todo, pero incomparable a lo que les tocó vivir a ellos. Sin embargo, al parecer son los que mantienen la mayor calma frente Es que los de a un Constitución- sismo importante, que eso no hay que Salvo quitarle. cuando sella algo. Yo creo que ellos, los maulinos sienten al tiro sella y ya salen al aire libre. Bueno, han trabajado más también Sí. en protocolo y todo. Cristian, yo te quería hacer una pregunta. Yo cuando era chica, me acuerdo que decían que como que los terremotos se daban cada 20 años. Yo, de hecho, mi primer terremoto con conciencia fue el del 2010. El anterior había sido el del 85. 85. Tan chica eres. Yo tenía ¿En 2 serio, años. Chinti? en el Yo me 85. acuerdo. el Yo estaba en la 85 universidad. todavía. Yo no, de hecho, mi primera experiencia de decir esto es un terremoto fue el 2010. Jovencito. Jovencita. Cara chica. Pero la pregunta es si se está acelerando eso, porque en el fondo desde el 2010 hemos tenido también en Coquimbo, tuvimos el de Chiloé, o sea, Hay lo más. que antes era súper raro o distanciado, ahora pasa mucho más frecuentemente. Sí. Bueno, Además- aquí Chile ha tomado políticas públicas frente a este tema con el Servicio Nacional de Sismología principalmente y se ha fortalecido. De hecho, hay varios hitos. Por ejemplo, partiendo desde 1906, cuando se configura el Servicio Nacional de Sismología después del terremoto de Valdivia de 1906, de ahí a Chile comienza en un avanzar científico en el conocimiento y en la instrumentación de un servicio propiamente tal. Y se ha visto fortalecido y después fuertemente, después del año 2010, también viene una inversión muy fuerte tanto en capital humano como en instrumentación, lo mismo en la vulcanología. Y además la comunicación y las redes han crecido. Entonces hoy día sí, tenemos la percepción de que estamos viviendo más eventos, pero por ejemplo, mismo en los años 80, la gente de Valdivia, de Puerto Montt, como el evento ocurrido el viernes pasado, no sabía que estaba ocurriendo algo en Coquimbo el mismo día, por ejemplo. Entonces, sí, han mejorado las comunicaciones y también el monitoreo. Cristian, una pregunta que uno le nace es, tú has dicho varias veces, y lo hemos escuchado no solamente de ti, de muchos, que es el norte se espera en estos dos sectores que tú mencionas. El norte se espera, pero ese norte se espera podría incluso ser en 100 años más. O sea, no tiene por qué ser en los próximos 5, los próximos 20, porque es tan desconocida, de acuerdo a lo que, confírmamelo por favor, o que podría ser en 100, incluso 200 años, aunque se espera y seguiremos esperando, o podría ser en mañana. Exactamente, por ejemplo, un caso mundialmente reconocido en la zona límite entre Puerto Rico y República Dominicana, llevan más de 250 años sin un gran evento. Chuta. Y ahí es el más grande que se está esperando a nivel mundial Ese hoy en susto. día. O sea, ese cuando ¿Dónde es? ocurra ahí entre Puerto Rico y República Dominicana, llevan más de 250 años sin un megaterremoto. miedo. Se está- Porque ya se tiemble, habla pues. Ellos de- tienen las placas de... Ahí es un puzzle de placa increíble. La placa de Coco y la de Caribe son las que más dominan en esa zona, pero hay una cantidad de microplacas increíble en esa zona. Y no, ahí si uno ve los monitoreos tienen hasta un nivel de instrumentación mucho mayor que en cualquier otra parte O sea, del ahí mundo. se viene sí o, O sea, sí un megaterremoto. Sí, ahí se habla ya incluso que se está esperando sobre un grado 9. O sea, ya, a ese sobre nivel 9. está ocurriendo en la zona. ¿Y eso sería ojo, que dijiste Puerto va a ser Rico? entre Puerto Rico y de República Dominicana, que va a afectar a toda la zona del Caribe. O sea, Haití. sobre un Y eso 9 podría es otra desatar cosa. tsunami. Y ahí no Sí, sé. muy probable con tsunami, muy probable Pero con y ahí tsunami. las construcciones no son construcciones como las chilenas, son construcciones más ligeras. Sí, ahí sí que realmente puede ser un escenario muy, muy Y catastrófico los chilenos en que esa estén zona del en Caribe. resort y eso tienen que ver la vía de No, evacuación. es complicado. Si no, esa zona es una de las ¿Mundial? más complicadas a nivel mundial hoy día. Sí. Entonces, meter miedo? frente a la pregunta que me decías, claro, en el norte de Chile fácilmente pueden pasar 50 o 100 años más sin ningún problema. Pero sabemos que va a llegar. ¿Qué va a llegar? Por ejemplo, el anterior del 27F fue en 1835 en la zona de Concepción. O sea, pasaron más de 200 años. Bueno, en Calama el último registrado es el de Calama hoy día que fue de 5.6. Sí, bueno, la zona de Calama tiene otra configuración porque ya son terremotos catalogados en profundidad intermedia y alta y gran profundidad. ¿Se sienten menos? Entonces,
se sienten menos producto del viaje de la onda, que es mucho más profundo. Estamos hablando de sobre 150 kilómetros donde se está generando el epicentro, y es más intraplaca, o sea que la misma placa, producto del plano de Benioff, ya en la subducción se generan estos bloques que están liberando energía producto del quiebre ya que está ocurriendo dentro del proceso de subducción, mientras de lo ocurrido en los de Constitución es la fricción superficial entre las dos placas. Fue o sea, a 15 kilómetros de profundidad, poquito. exactamente, Claro. o sea, esos son menores a 60 kilómetros, son catalogados terremotos superficiales, y además el ocurrido en la zona que fue ocurrido más o menos en esta parte del mar son las más complicadas, que podrían eventualmente generar algún tipo de tsunami. Cristian, si uno mirara a Chile en general, porque tú dijiste que la zona de Constitución está reacomodándose y no generando Acumulando. energía, acumulando energía. El norte estaría acumulando energía. ¿Qué pasa con la zona central y más al sur de Chile, la zona de Valdivia, Sí. etcétera? ¿Qué pasa con esa Sí, zona? de acuerdo a lo que está publicado, la zona más o menos desde Constitución al sur está toda en un proceso de acumulación de energía. También, ahora último, se ha hablado y han salido artículos. La zona entre Pichilemu y Los Vilos es una zona que le están colocando especial atención, ya de que se pensaba que el terremoto del año 85 era el que había liberado la energía de esa zona. Se no fue fue que muy no fuerte. Algarrobo, ¿no? Claro, Algarrobo 1985, el Pero 3 no- de marzo. Pero no fue muy fuerte. No fue catalogado como un megaterremoto, y estudios posteriores 8.5, comprueban, ¿no? Yo estoy loca. fue 8.3 o Pero algo yo por el estaba, yo estilo. me acuerdo del Sí. 3 de marzo y fue un día domingo, un chancacazo tremendo en Conti. ¿Cómo no va a ser fuerte? Yo estaba en misa. Fue fuerte y de hecho se pensaba, o sea, yo Se también cayó la era- parroquia y yo sí, nunca yo más fui. estaba de Curicó, quedó completamente Traumado. devastado, Lo que pasa- Curicó, Rancagua, Sí, po. etcétera. Bueno, se creía de que se había liberado la energía que se estaba acumulando en esa zona, pero estudios posteriores han dicho que se está en un periodo de acumulación de energía entre la zona de Pichilemu y Los Vilos también. Es un nuevo Siempre actor. dices eso tú, Sí, esa es un- zona que es una zona de Es riesgo. un nuevo actor de que ha entrado. Entonces, hoy día la zona más vulnerable de Chile es de Constitución hacia el norte. Esas son las zonas que están Pero qué en proceso amplio. de acumulación de energía. Somos Y de Constitución al sur. Por la Constitución zona, ¿no? al sur, esa está en un proceso De acumulación. que todavía no tiene energía de acumulación. Está comenzando la acumulación, pero no tiene la energía suficiente para generar Así lo único un que se salvan son megaterremoto. los del 2010. Exacto, le o sea, damos un en ratito parte. de Y descanso. y la zona de Valdivia, Chiloé, No, no, también. Pero hay un descanso de cuánto. Apretar cachete. 200 Un descanso años, no te de- preocupes. Por eso, Al menos 100 años. al menos 100 años. Ya. Pero no hay que olvidar que Chile está en una de las zonas más activas Me del voy a ir a mundo. vivir con tu mamá. Sí. Ya, Gino. Cristian, sí, No le que tengo eso me, susto. me llama la atención lo que dijiste recién del terremoto del 85. Porque yo que soy de la zona central, de Viña, siempre nos decían que no, acá ya no va a haber un terremoto fuerte por el del 85 que se había liberado la energía. Si eso no fue así, ¿cuál es el último terremoto hacia atrás que se registró como para calcular el tiempo? 1007. Ahora en este momento no me acuerdo Ya, pero exactamente si no tenemos ese registro, hay harto tiempo de acumulación de energía, ¿no? Eso Mira. implica que para la zona central, de no ser el que liberó la energía el 85, Ya llevamos 300 años. claro, podría haber uno grandote, ¿no? Sí, al Cristian? menos el de 1906 sería el último registro. Ahora recordé, al menos el de Valdivia, el de Valparaíso 1906 sería como el último gran registro Ya que la se otra en tiene 1800 en esa y zona algo. central, o sea, Sí. ha pasado ya más de 100 años, pero es una zona que comenzó a monitorearse mucho más fuerte. Para entender mejor lo que Chile lo que ha hecho, y en colaboración con universidades y gobiernos de otros países, ha instalado redes de monitoreo viendo la vulnerabilidad. Por ejemplo, antes decíamos, el norte es vulnerable, bla, bla, pero no teníamos estudios que lo comprobaran. ¿Qué dijeron? Asociación de alemanes, franceses principalmente, con chilenos, dijeron, vamos a monitorear esta zona. Colocaron instrumentos. Pero Chile hoy día no tiene la capacidad técnica para tener todo el país monitoreando simultáneamente todo el largo y ancho de Chile, como hoy día, por ejemplo, lo tenemos en meteorología, que sí podemos tener un pronóstico, un estudio a lo largo del país. En sismología todavía no llegamos a eso. Y en esa Chile. zona entre Los Vilos y Pichilemu que tú dices que hoy día es la más vulnerable, ¿tiene esos instrumentos? Esa es la para costa medir? de tu zona. pues. Hay un Sí. primer estudio y entiendo que deberían seguir arrojando más estudios para especificar mejor Cristian, te este quería comportamiento. preguntar por Valparaíso, ya que te lo preguntaba Gino, porque yo me acuerdo que después del 27 de febrero hubo un documental que, si mal no recuerdo, lo hizo la BBC, que fue súper polémico porque hacían incluso recreación Terrible, sí. de Nat Geo, Nat Geo. de la posibilidad de que Con hubiese la ahí un ola. sismo importante y que hubiese un tsunami que era así absolutamente Lo vi, catastrófico. terminé aterrado. ¿Se está midiendo eso? ¿Se está hoy día acumulando energía? ¿Y tú ves que hay posibilidades de algo así o era una exageración ese documental?
De hecho, sí hay gran probabilidad de que ocurra un tipo de tsunami y de hecho ese documental que hace National Geographic está basado en estudios previos. ¿Y por qué se elige Valparaíso? Creo, tal vez pensando como los autores, es la ciudad costera con mayor población de Chile. Y si no Claro, y mal Atumol olvidamos, al creo lado. que hace menos de un mes hubo un plan, un simulacro de Sí. evacuación en Valparaíso. O sea, no es por algo tampoco. Lo mejor que se puede hacer es lo que se hizo este simulacro. Son educar a la población, mapear la ciudad y mapear las zonas de mayor vulnerabilidad. ¿Por qué? Cuando ocurre Es este que tipo eso de sería desastres, terrible con el estudio que salieron de las casas de Exacto, porque Valparaíso. lo que más llamaba la atención, independiente de la ola de ese documental, era el deslizamiento de los cerros. Porque el terreno no era el más apto para la construcción, entonces era casi como una tabla de surf sobre una ola que se deslizaba hacia el cerro, completo hacia abajo, se caía. y chocaba con el mar entrando del tsunami, que algo que no solo podría ocurrir en Valparaíso, en Viña del Mar, en Concón, con las dunas. o sea, de hecho, cuando ocurrió esta misma problemática del derrumbe hace pocas semanas en Valparaíso, hay un estudio que declaraba, si mal no recuerdo, más de 1.200 casas vulnerables Sí. solamente en el día a día que podrían Exacto. tener algún tipo de deslizamiento. Imagínate con un terremoto. Exactamente, si se añade un tipo de terremoto. Entonces, en Se ese cae caso, sí, Valparaíso Valparaíso entero. es una ciudad muy vulnerable frente a este tipo de desastres naturales. El año 85, porque ya muchos eran muy niños acá, yo estaba en la universidad y recuerdo que Pomaire se cayó entero. Y Pomaire, ¿por qué lo digo? Porque como facultad fuimos a votar las casas que eran Adobe. de adobe. Entonces, me acuerdo que Pomaire, o sea, fue muy grande. Y San Eso- Vicente, Lolol me también acuerdo por que allá. a mí me tocó ir a Pomaire porque O sea, tú viste Pomaire en el suelo. yo vi Pomaire, nosotros íbamos, las casas estaban así, nosotros íbamos a botarlas para que la gente pudiera después construir algo Claro. con madera, porque fue realmente atroz. Y lo otro que, lo de los tsunamis, hoy por hoy, los chilenos tenemos conciencia, entonces uno podría tender a pensar que frente a un terremoto que sea fuerte, los chilenos no vamos a tener pérdida de tsunami porque vamos a arrancar rápidamente, con inteligencia que ya sabemos qué pasa, vamos a huir. O sea, el tsunami para un chileno, en teoría, debería estar mucho más presente que el terremoto que no puedes controlar. Sí, pero los bordes Claro, bueno, costeros- eso es lo que podemos ver hoy día, pero yo creo de que es una opinión muy personal, yo creo que uno de los grandes problemas en los procesos de evacuación y toma de decisión el año 2010 fue producto de que el anterior lo tuvimos en el año 85 y Chile se durmió un poco frente a esto. Que pasara O sea, lo mismo. Hubo muchos problemas en tomas de decisiones, de alerta, de estar preparado, etcétera. Hubo una seguidilla de errores ocurrió el año 2010 y tal vez me atrevo a decir de que puede haber sido de que se relajó un poco Cristian, la población chilena en ahora general. pero O sea, hoy ahora día lo hoy día tenemos, es que hoy día lo tenemos estamos- más exacto. Y lo que dices tú es muy cierto, de que hoy día sí vemos el del 2010, por ejemplo, ciudades como Chillán, Los Ángeles se vieron grandemente afectadas, como el año 85 en la zona central, porque el tipo de construcción, claro, cambió el año 1960, hoy día las casas que se caen principalmente son las que tienen problemas realmente que fueron mal construidas o las de adobe, pero las casas construidas posterior a 1960, cualquier tipo de edificación, ha sido mucho más complejo que tengan algún tipo de daño mayor, solamente han sido tipos de daños menores, y el principal problema es el tsunami hoy en día. Ahí es un tema de segundo y pocos minutos Pero de Cristian, evacuar y poder tener algún lugar seguro. Dime O una sea, el cosa, tsunami hoy día es un escenario mucho Hablando más del complejo. 85, yo también estaba en el borde costero de Concón en esa época. Está ahí vivo, Sí, pues. ahí nacido, ¿ah? Sí, pues. Yo tenía 10 años, 12 años. ¿no? Y te digo una cosa, la verdad es que hablando de los protocolos, en ese momento básicamente no existían. Ahora hemos aprendido mucho. Pero curiosamente esa noche la pasamos arriba del cerro. O sea, por una cosa más, ¿en serio? más visceral, Intuitiva. intuitiva de llegar y decir, ¿sabes qué más? Es una de esas, por las cosas que uno ha leído y cosas así, podría venir un tsunami. O sea, tu papá. ¿o no? No, yo estaba en la casa de un amigo, pero pasamos toda la noche despiertos y arriba del cerro, real. Pero, o sea, acuérdate que No en el pasó ca- nada, pero obviamente fue una cosa así como de sensación del momento. En el que del todo arrancamos. 2010 se dice que la gente efectivamente también por la misma motivación que te ocurrió a ti, se fue hacia el cerro. El tema es que se devolvieron. Se canceló la alerta. Se en canceló muchos la pues. alerta y pasaron a Claro, poner que y se dijeron está que terrible. no había aviso tsunami. Ahora, frente al temblor que ocurrió este fin de semana, el domingo, yo estaba en Pichilemu. Y después conversando en el restaurante al que fui después, la gente no se movió porque si bien existía quizá una sensación de que podía venir algo o un tsunami, no sonaba la alarma.
y tampoco llegó el mensaje que te llega Al celular. al teléfono celular. Y por eso la gente no actúa en ese minuto. Nos estamos confiando mucho quizás en estas nuevas tecnologías que nos están ayudando. Nunca me ha llegado a ese la... mensaje a mí. Porque nunca ha existido la alerta, pues, quizás en el lugar donde tú estás, porque llega cuando se programa la alerta. O sea, en teoría, que ahí viene el gran problema. O sea, el escenario que nos dejó el año 2010 nos dejó muchas señales de desconfianza. O sea, bueno, todos lo sabemos, estaban ocurriendo tsunamis en otros lugares del país, estaban avisando a la autoridad principal y la autoridad principal todavía no daba alerta. Por ejemplo, también la decisión de cuándo volver es muy compleja. Porque lo que ocurrió en Dichato, la gente migra a los cerros. Claro. Pues vuelve. Ya claro. eran más de las 8 de la mañana y la gente comienza a bajar para sacar sus cosas y viene un tsunami después de las 8 de la mañana. Entonces eso realmente también todavía no tiene Tú decís, ya una pasó ya explicación la concreta. cuestión. El volver, el regresar es una decisión muy compleja Cristian, también. pero ya que estamos ahí justamente en la zona de Viña del Mar, allá está arriba el muelle Vergara, el reloj de Flores está un poquito más abajo, podemos ir determinando cuáles son, ante un eventual tsunami, cuáles son las zonas que estarían más complicadas justamente. Claro, primero, bueno, ese es una buena pregunta porque esto no, lo voy a decir de una forma tal vez un poco divertida. A ver. No es misión de un matinal hacer un mapa de vulnerabilidad, de peligro y riesgo geológico. Ya. Es misión Sí. del Estado de Chile. Ya, pero ¿y ese existe? Chile que no lo tiene. Ahí Perdona, voy. no lo existe tiene. ese mapa. No lo tiene. No lo tiene. El año pasado salió una primera versión preliminar de un estudio de vulnerabilidad en la zona de Valparaíso, Viña del Mar. Chile no tiene Hazard Seismic Map, mapas de vulnerabilidad sísmica. Hoy en día Perdona, no Cristian, lo con tiene. todo lo que hemos vivido. No lo tenemos. Cristian, No y lo si ese tenemos. mapa estuviera, veríamos que la ciudad empieza a estar construida mucho más arriba. ¿o Claro, no? a primera instancia, solamente por conocimiento geológico y lo que dicen en base a los protocolos, las Sí. zonas más vulnerables son las zonas que en cota, o sea, si aquí estuviéramos en 3 dimensiones, tienen 30 metros sobre el nivel del mar. Son las declaradas más vulnerables. Ya. Eso es lo primero, porque Avenida Perú. no es tan solo la zona que se va a inundar, sino que hay diferentes componentes. Y de hecho, Viña del Mar tiene estudios preliminares de tesis, de magíster incluso, que hablan de este tipo de problemática y han quedado todavía guardadas en las bibliotecas. Entonces, lo primero sería el primer borde, por decirlo, la primera línea posterior a la costa es la más vulnerable hasta 30 metros de altura. Que ya lo hemos visto con marejadas, ojo, Sí. ni siquiera con un tsunami. Incluso la otra con vez marejadas. analizamos en el verano, en este mismo matinal, Sí, pues. la zona de evacuación, creo que era en Reñaca, no tenía la gente hacia dónde No, migrar, o sea, tenía no, bloques de edificios, no tenía vías de escape. Estaban cerradas algunas de las escaleras que donde se Exacto. puede uno arrancar. Y en un caso, como dice Cristian, también, por ejemplo, el Marga Marga, que está Ahí voy. justamente ahí, Este es el segundo escenario. podría funcionar como una especie de ducto, de tubo para que el agua siga para Exactamente, para y, adelante. el mejor ejemplo práctico que lo tenemos lo ocurrió en el río Maule en Constitución, de que el río Callecalle, ¿no? es el río Callecalle también. Aquí es una zona de entrada, es mira. una zona de menor nivel topográfico y es la primera zona que se vería inundada. Estas serían las zonas más vulnerables. Ahora, Ah, esa sería la zona más yo vulnerable. a primera instancia marcaría como franjas rojas. Oye, En pero primera con- instancia, preliminarmente, estas zonas son las más vulnerables. Son las más propensas a verse afectadas en un eventual tsunami. Cota más baja de los 30 metros. Pero no entendí algo, porque primero dijiste que tener como como esto, no sé cómo decirlo, estos El canales, Marga esto, Marga, ya, el bueno, estero. el Marga Marga. Tú primero dijiste que como descomprime el tsunami, Es una, pero es una después zona dijiste de... que siendo la zona más riesgosa. Entonces, Las ¿es riberas. bueno o no, No, es bueno? es una zona riesgosa porque está bajo la cota 30 y es una zona que entra el agua Pues y planito, naturalmente claro. va a comenzar a inundar aquí primero. Esta va a ser la primera zona más afectada. Esta yo marcaría, este sería el punto más rojo. Oye, pero Daniel, Es el más Sí. rojo. O sea, ¿sabes? que el punto más Cristian, cuando mis papás viven en la desembocadura, tú hablaste recién, del río Maule con el mar, ¿ya? Que es un lugar muy bonito. Pero cuando ellos le preguntaron a algunos expertos, dijeron que no había riesgo en ese lugar. Yo, O sea, está sí, la imagen, si ustedes sí. quieren verla, no hay ningún Y problema. de hecho se Justo sabe el de- mar con el río. No recuerdo cómo se llama la isla que La está. isla Orrego. La isla Orrego, Que la hubo alcalde- 4 sobrevivientes solamente. Sí, claro. Porque estuvieron Bueno, arriba mira, de los árboles. Precisamente vienen las últimas noticias y habla el alcalde, dice la preocupación por la isla Orrego. El alcalde de Constitución, Carlos Valenzuela, dice el temblor lo pilló en medio de un funeral. La preocupación del edil en su zona se centró en la isla Orrego, ubicada frente a las costas de la localidad, lugar que para el terremoto y tsunami de 2010 fue arrasado por el agua, dejando 36 víctimas. Ahora se volvió a llenar de turistas, pero no hay un buen plan de evacuación ante una emergencia. No hay bote, por ejemplo, Ya, ni siquiera o un sea, bote. a ver, la isla Orrego es una zona altamente vulnerable. Lo primero, no debería existir ningún tipo de edificación hoy día en esa zona. No hay en la isla Ya, Orrego. coloco el otro ejemplo. Dichato
que fue prácticamente todo destruido, fue relocado. Incluso hubo problemas que la gente no quería ser relocada en diferentes lugares, pero cuando hubo el tsunami en Japón y se sintió un menor tsunami acá en la zona de Dichato, fue nuevamente inundada la zona vulnerable y la gente termina de darse cuenta, en realidad aquí ya no se puede vivir. Hay diferentes componentes. Hoy día, por ejemplo, el caso que veíamos de Viña del Mar, yo les digo, toda esta franja era roja, no significa que hoy día hay que desalojar todo. Hoy día, claro, uno comienza a vivir, tiene los asentamientos y después vienen todos estos conocimientos científicos para poder decir son zonas vulnerables o no. Pero lo que Y habla el aquí vienen los alcalde planes, claro, aquí voy lo que dice el es alcalde de durante el Constitución. día. Si en el día la gente por muchos años tuvo pelada la isla y un lugar de balneario, es bonito el lugar. Y ahora la gente vuelve a ir, incluso en esta época, en botes, pero no darían abasto en el caso de una emergencia. Exacto, pero el Ahí mismo está la isla escenario de la isla Orrego sería el mismo escenario para todo el litoral de Chile, de que puede verse afectada en cualquier momento. Pero mi papá viven aquí, ahí. Claro, quedan desconectados. Entonces, aquí, a ver, es un tema muy complejo de cómo poder controlar el turismo frente a una emergencia en la isla Orrego. Es diferente el litoral, que es donde están las playas y todo, que la gente puede migrar hacia los cerros sin problema. Claro, ahí Pero a donde aquí, escapan. ¿cómo saber cuánta gente vamos a tener al día? ¿Cuánta Cristian. capacidad de bote, etcétera? ¿Cómo va a reaccionar los boteros frente a un tsunami? Bueno, se ¿Van a veía- arrancar solo de una o van a esperar llenar el bote? Imaginémonos Bueno, el hay que Titanic. regularlo cada uno con se lo salvaba mismo, solo. entonces. No da abasto en todo caso. Hoy O sea, día... es un tema complejo que tiene que ser evaluado no solamente desde una perspectiva, desde la perspectiva geológica hasta la autoridad, Cristian. con toda esa gama de profesionales entre medio para ver cómo trabajar este tema del turismo en la isla Orrego. Cristian, uno entiende y hay ejemplos de cómo el mar en un tsunami puede entrar por la costa, que lo vimos en Dichato y en distintas No, el zonas año 60 fue del al sur. sur. Exacto. Pero ¿cómo ocurre Valdivia. en esta especie de ductos? Lo veíamos en el Margamarga, acá con la isla Orrego. ¿Entra el mar con más fuerza? ¿Es más devastador? Al ser un sector mucho más pequeño, ¿entra más agua que por la costa? Dejen así mismo la imagen. Imagínense, aquí podemos tener una altura sobre el nivel del mar de 5 o 10 metros. ¿Ya? El mar va a entrar y va a tener oposición por la altura natural que va a tener el borde de la zona de Constitución. Ujú. Pero aquí no va a encontrar oposición. Aquí estamos hablando, el río está a una cota de 0 metros sobre el nivel O sea, del va a mar. entrar con todo. Entonces va a entrar, es como, aquí está el embudo para entrar. No Claro. tengo resistencia, ninguna duna, ningún Pero uno cerro. podría pensar que es un camino también. Claro, actúa de esa forma. Mira el menos destructor porque es un camino, pero es al revés. Mira, por acá... Es una zona donde va a entrar más Más fuerte. masa de agua. Exacto. Mira, acá por ejemplo llegó el mar, acá está la casa de unos primos míos, se la llevó por completo, ¿ya? Todo lo que está acá, también las casas de La Poza por completo. La gente que estaba en la isla Orrego por completo. Pero las casas que están aquí quedaron en pie. ¿Pero porque estaban sobre 30 metros? No, están en el mismo lugar, pero las que están aquí quedaron en pie. De hecho, hay No. una casa que el agua pasó por dentro, pero no se la Y llevó. no provocó que se Claro, rebalsara lo el que río. veo en primera instancia, aquí la pendiente es mucho menor y aquí la pendiente es mayor. mayor, También esta barrera la hace como disipadora de energía en cierta forma. Entonces, por eso la entrada hacia el borde sur debe haber sido mucho más fuerte. Esto da Claro. material de mayor análisis, pero viendo la geomorfología local, se ve que esta Mira. zona queda más vulnerable frente a la ladera norte. Estas quedan en pie y las de acá se las llevó. ¿Te fijas, no? Acá, todas estas se las llevó las que están Esto, acá. mira, fíjate, tenemos una barrera que la hace disipador de energía de entrada de agua, tenemos la isla que la hace disipador, pero ya después por acá debería haber pasado de haberse visto más afectado. Esto queda como una bahía mucho más Claro. protegido Puede versus ser. esta zona que puede entrar con mayor facilidad. Bueno, muy O sea, interesante. todo ese tipo de análisis se hacen para hacer estos Exacto, y es mapeos. una La parte del fondo que se llama aquí Volvo y la isla Orrego que estamos viendo ahí en pantalla, Cristian. Sí, bueno, la isla Orrego, una zona bien compleja en ese sentido, que como decíamos, en el tsunami literalmente entró por esta zona y la inundó. O sea, todo lo que esté aquí la isla Orrego Todo fácilmente eso. tiene que tener a lo más 20 metros sobre el nivel del mar, 25 metros. Y como sabemos, los jóvenes que se salvaron en esta oportunidad era porque estaban arriba de los árboles y literalmente se llevó todo a su paso. Entonces es una zona vulnerable, todo el borde, y bien lo sabe la gente de Constitución, el borde de esta parte fue la más afectada Completo. durante el... Y de hecho aquí tienen como áreas verdes y hoy en día no se construyó. Eso ya es una muy buena decisión Esa es la posterior costanera. al 27F. Claro, que mira. ¿La costanera cuándo le hicieron, Nacho? La costanera, se está terminando. El año Ya. pasado se hizo una inauguración. Entonces, y aquí antes, en el 2010, sí habían casas. Ya Mira, hoy día acá, ya no hay. en este lugar, mis papás bien, cuando yo la semana pasada estaba allá, yo estaba aquí, justamente en este lugar. Qué lindo. Que ahí, estas casas que estaban aquí, no pasó nada, pero mira lo raro. Se arrasó por completo toda esta zona, que es una zona muy bonita de Conti, la isla Orrego, las casas de allá, pero miren acá, miren lo lejos. Aquí está el camino. Estas casas, aquí habían casas.
¿En serio? Aquí, mirá lo lejos que estamos del mar. Entonces, ¿por qué arrasó completamente todas estas casas que estaban hoy día? No hay ninguna construida y algunas quedaron en pie en este sector de acá. Aquí lo más importante es la altura que tenga. Claro, uno lo ve, la Estamos hablando a cercanía. nivel de río. Claro, uno lo ve la cercanía que tiene con el mar. Y esta zona claramente se ve de que no tiene mucha oposición, no se ven cerros ni nada por el estilo. No. Entonces habría que ir bien y preguntar a la gente si el agua entró por aquí y además este nivel de este estero subió también. ¿Eso es plano, Nacho, en esa zona? ¿Es más bien plano? Esto es menos más bien plano. plano. ¿Y Sí. se acuerdan que se hablaba de un lugar que le decían Cancún? Que donde la gente estaba Sí. acampando para el 2010. Eso era Isla Orrego, Es, no es la Isla Orrego, Carlita. ¿No? Esta es la Isla Orrego. La gente estaba acampando acá, Ah, debajo del puente. Y hasta allá llegó el mar y arrasó con las personas que no pudieron salir. Pero la explicación que Avanza decías, harto, Cristian, es de harto, esto, que esta mucho. zona que tú decías, Nacho, habían casas y Quiboldo, arrasó sí. todas las casas. Eso es porque efectivamente entró el agua por dos frentes y hizo como una V Exactamente. y los bombardeó por los dos lados y aquí no, las casas quedaron paradas. Exactamente, o sea, entró por los dos lados del agua. Ahí habría que ver bien, preguntar a la gente o cómo se sabía la situación, pero sí o sí entró por este estero y generalmente están a la orilla de estero las casas principalmente. Y acá, claro, esta es la primera entrada. La isla Orrego también hace de un disipador de energía, de una verdadera barrera para evitar que esta zona sea o cumpla esa función, esta zona queda menos vulnerable. Este tipo de barras también de canal que se denominan las barras longitudinales, también la hacen en cierta forma de barrera, entonces también disipan la energía. Y como bien miren, aquí este es el mejor ejemplo de decisión. Esta zona aquí antes habían casas y hoy día se declaró que no se puede construir y es una zona costanera, tiene que haber sido altamente afectada durante el 27. Oye, Cristian, ¿y cómo se evacúa una isla? Porque quiero hacer eco a la preocupación Buen del punto. alcalde de Constitución, porque hablamos que la gente que se salvó se subió arriba de un árbol. Sí. Exacto. Esa no es la forma de evacuar. O sea, bueno, lo que hicieron los chicos en ese tiempo fue lo más instintivo y se pudieron aferrar muy bien al árbol y de hecho uno de ellos queda muy hacia el interior, lo encuentran después en el hospital o algo por el estilo. Pero es complejo, o sea, este es un escenario muy complejo para que sea evaluado ya de que cuánta gente hay en el momento. Sí. Eso nadie lo puede saber. ¿Qué capacidad se tienen los boteros de poder trasladar a la gente en el caso de una emergencia? Y tú das un caso de un botero. El gringo, que le mando un abrazo a la familia, era conocido como el gringo. Y él, entre que entraba y salía el mar, él iba sacando gente a la isla. Y a la última, él junto a su nieto logró subirse y lo agarró el mar. Entonces hay igual. que tomar lo ocurrido. El día del 27F no se sabía cuánta gente había en la isla. Cuánta disponibilidad de boteros había y hacia dónde evacuar, porque evacuar acá también en una zona de vulnerabilidad. Entonces es un escenario complejo que tiene que ser muy bien evaluado. Así es. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Nosotros vamos a seguir conversando sobre este tema, Cristian, María Luisa. Pero nos vamos a ver, pero acá tenemos a Carlos Bettner, que es de la aplicación. ¿Se acuerda que nosotros hablamos de la aplicación? De la obligación de alerta temprana de sismos y de tsunamis también. Y eso es importante porque se lo prometimos, entonces queremos saber qué hace precisamente este sistema. Cuéntanos, Carlos, ¿qué hace puntualmente? Hola, buenos días. Sancura se llama. Sí, Sancura. Bueno, nosotros desde 2012 empezamos a trabajar en una red privada de monitoreo sísmico que hoy en día se extiende desde Arica hasta Puerto Montt. Y muy tempranamente nosotros vemos que se inicia un sismo. O sea, nadie puede predecir un sismo. Nosotros Ahora, tampoco. pero te lo avisa antes. Déjame terminar un pero poquito. que va- Alerta temprana de tsunamis y también de sismos que Carlos. Entonces tú nos ibas a explicar en qué consiste porque estamos hablando de este aparato que está acá. Sí. Mira, básicamente nosotros tenemos una red, como decía, que se extiende hoy en día desde Arica hasta Puerto Montt y está densificada desde la 4ª región hasta la 10ª región. Y esta red te permite detectar que está temblando en algún punto y a la velocidad de las comunicaciones le avisa a estos aparatos, qué sé yo, y eventualmente a unos equipos celulares que tú vas a recibir un sismo de tal intensidad en tantos segundos. ¿ya? O sea, ¿y cómo funciona? ¿Uno tiene el aparato en la casa? ¿Uno se conecta a una aplicación? O sea, ¿cómo es? Sí, mira, nosotros tenemos dos tipos de clientes. Uno son los clientes industriales que tienen una caja de este estilo ¿Ya? y esta caja puede interactuar con sus equipos, qué sé yo, o con sus procesos, como para detenerlos, por ejemplo. Esta caja podría parar un ascensor, podría hacer que el ascensor bajara hasta un piso y abriera sus puertas.
Entonces, no todo el tiempo o sea, no es obvio que tú tengas que avisar a las personas que va a temblar. Si tú vas en el metro, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora, ¿de qué te sirve que te llegue una alerta de sismo que te dice que en 30 segundos vas a tener una intensidad de 6, por ejemplo? En cambio, una caja de estas, tú puedes conversar con el sistema automático del metro y el metro puede bajar la velocidad del tren y por lo tanto eso es lo que estaría en este caso protegiendo la vida de las personas. Claro, tenemos un video para que tú nos cuentes ese video de cuándo es y que explica entonces cómo funciona esta alerta temprana de sismo y tsunami. Este video es del jueves 26 y corresponde al sismo de La Serena. Está tomado en un departamento en Ñuñoa. Y en ese caso ya lo estaban esperando entonces. ¿A alguien le llegó Eso ese le aviso? llegó 1 minuto y 25 segundos de anticipación a esa alerta. Harto. Eso es por la distancia que tú estás del epicentro. Y ahí empieza a temblar, como se ve en el video. Pero, ¿y tiene alguna diferencia, por ejemplo, si el sismo es más intenso, si es terremoto, te avisa antes, siempre es con la misma diferencia de tiempo? Esto funciona de una manera que es fácil explicarla, pero es difícil de implementarla. Entonces, se explica de la siguiente manera. Cuando el sismo parte habitualmente con una intensidad baja. Y en ese momento el sistema Sankura calcula hasta dónde va a ser sensible ese sismo. Carlos, ¿ya? en este caso, ¿dónde partió? En este caso, en el caso del video, parte en La Serena. Ya. ¿ya? Y nosotros tenemos en La Serena aproximadamente 4 estaciones de monitoreo. Entonces, la estación nuestra que lo ve más fuerte es la de Guanaqueros. Y a medida que va creciendo este sismo en el origen, el radio al cual se le va alertando va creciendo también. Carlos, una pregunta. Y para las personas, para el uso, porque tú explicaste el uso como industrial, en el caso del metro, que uno podría decir le avisa al conductor para que baje eventualmente la velocidad del vagón. ¿Las personas tienen que descargar una aplicación? ¿Tienen que pagar por esta aplicación? Esa es una muy buena pregunta. Primero, técnicamente, no es aconsejable recibir alerta a través de una aplicación. Si hablamos de una aplicación, estamos diciendo que un mensaje entra a la red celular y además es administrado por los brokers de mensajería. Por ejemplo, WhatsApp, qué sé yo, y todas esas cosas usan brokers de mensajería. Y uno no tiene control de cuándo ellos van a decidir despachar ese mensaje al usuario. Por lo tanto, no es aconsejable. Y por lo tanto, pero lo que sí se podría hacer es que si uno utiliza el sistema que utiliza el Estado de Chile para alertar tsunamis, por ejemplo, que se llama SAE, el sistema de emergencia, el sistema automático de emergencia, ese sistema usa otro protocolo que no va por las redes, sino que va directamente a las celdas, ¿ya? Y ese protocolo se llama Cell Broadcast, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero hablar en difícil, pero eso sí te llegaría el mensaje directamente al celular. A través de una mensajería, sin pasar por las redes. no de una aplicación. A través de mensajería. Carlos no se adelanta, sino que cuando empieza, no es que se adelante y que diga antes cuándo. La palabra que uno tiene que no usar acá es predecir. Nadie puede predecir un sismo. Empieza en un lugar y él rápidamente le dice a todos los demás, porque si lo hace bien fácil, empieza uno y dice, ojo, empezó acá. Te puede llegar a ti en 5, 10, 15, 20 segundos. ¿Cuál es la gracia nuestra? Que nosotros, si tú no vas a percibir el sismo, nosotros no te vamos a alertar. Porque si alertamos todos los sismos, en Chile, ¿cuántos sismos tenemos al día? 7.000, 8.000 al año, perdón. Al año. Entonces esto se desvirtúa y deja de cumplir su objetivo. ¿Desde qué magnitud alerta? Eso es. Depende del usuario. Nosotros hemos determinado que con 2 Mercalli ya es perceptible, sobre todo si tú estás en una zona de edificio, ¿ya? Entonces, 2, 3 Mercalli es algo que al menos te va a decir que es perceptible. Y desde el punto de vista de los usuarios nuestros van a ver una pantalla de color verde, ¿ya? Que quiere decir que viene un sismo, sí, pero no va a ser peligroso para ti. El sismo puede variar durante el tiempo, puede aumentar su intensidad en el origen, en el epicentro, y por lo tanto esa misma intensidad que aumenta en el epicentro se proyecta hasta nuestros usuarios. Carlos, perdona, no entiendo de qué manera nosotros vamos a llegar a tener ese mensaje. Si esto uno se suscribe, si esto están esperando que sea parte de la política pública de Chile, ¿cómo en el fondo va a llegar esa alerta? No sé si a nuestros celulares, a una pantalla especial. Sí. Estamos trabajando con el Estado de Chile. Estamos tratando de hacer una validación para que esto llegue a través de una política pública. Pero mientras tanto, nosotros estamos ofreciendo en el mercado unos equipos que se parecen como los que tenemos acá, que no sé si lo voy a mostrar, que es un equipo que tiene una pantalla y tiene una sirena pequeñita, como el que está acá. Y este es uno que tú tendrías que instalar en el hogar o en la oficina. Como decía, no es conveniente alertar a través de celulares, porque incluso esos mensajes podrían no llegar. ¿Yo lo puedo comprar y tenerlo en mi casa? Sí, por supuesto. ¿Pero podemos hacer aquí una simulación de cómo funciona el aparato?
Sí, mira, hemos tenido problemas de comunicación aquí en el estudio. Ustedes saben que está bastante Pero intentémoslo. complicado. Sí, tiene. Sí, ahí el técnico va a hacer la simulación cuando él tenga las condiciones. ¿Ya? Y Está en ahí- eso. Yo, Claro. tal vez, Carlos, explicar un poco el principio de cómo, Sí. cómo la gente se estará preguntando cómo ellos saben y otros no saben de que viene un sismo, que es el caso de ustedes. Está basado principalmente en la... Porque nosotros cuando sentimos el evento sísmico sentimos un tipo de onda. Ah, Pero sí. antes hay otro tipo de ondas que nosotros no las persistimos y yo sospecho que ese es... Esa es la que agarran para poder- La ingeniería que tienen ustedes. No, pero es que lo que pasa es que si tú estás hablando del modelo japonés, el modelo mexicano, en general ellos usan la onda PEC, a la cual tú te estás refiriendo, para analizar qué tan fuerte viene el sismo. Nosotros hacemos una cosa que es mucho más simple. Todo movimiento, incluidas las ondas P, S y todas las fases, digamos, del sismo, nosotros lo traducimos inmediatamente a intensidad. Entonces, el aporte, y de hecho es una patente nuestra, es que desde la intensidad de origen nosotros podemos proyectar la intensidad en el destino, ¿ya? Y eso es un desarrollo empírico 100%. Pero ustedes tienen una primera señal que les dice que da la alerta, viene el sismo Sí. a este lugar. ¿Cuál ahí sería como la física o la Sí. lógica que se está aplicando? Bueno, justamente aquí estamos Ahí viendo está. una alerta. funcionando. Ahí está. Ya, entonces explícanos cómo es. Sí. En el sector izquierdo de la pantalla, tú estás viendo desde tu punto de vista cómo te va a afectar el sismo. Y aquí hubo un incremento de la intensidad en origen que se traduce a un incremento de la intensidad en el destino. ¿Ya? Y en el sector derecho de la pantalla, que solo algunos de nuestros clientes tienen eso, te está diciendo desde dónde se está propagando el sismo, Sismo en y 20 hacia dónde. segundos. En este caso estamos simulando que el sismo se está propagando desde la costa al continente. Carlos, solo para que la gente Sismo no tenga en claro la 10 casa, segundos. es una simulación Sí, es una para que la simulación. gente no piense que en 7 segundos más estamos simulando cómo funciona. Importante, claro, Para que aclarar. nadie vaya a hacer... Yo incluso no sé si es legal dar una alerta. Por ahí estamos al aire. simulando, no, eso es una Simulando. prueba. Ajá. Y aquí ya estaría el Sí. sismo en curso. Sí, estos parámetros que nosotros damos al lado derecho de la pantalla son los que se utilizan para dar la alerta preventiva de tsunami. Perfecto. ¿Ya? Es decir, si la intensidad en origen supera 7, por ejemplo, y Alerta sísmica. se detecta que el sismo viene Sismo desde la costa, intensidad media. entonces eso es para dar Sismo la en alerta curso. preventiva de tsunami. Perfecto. Y suena así y eso es lo que la gente ve. Sí, sí, sí. Carlos, Nuestros clientes ven eso. Y este movimiento de origen, ¿desde dónde podría venir? Por ejemplo, el sismo que se siente y que nos trae la alerta. ¿De La Serena, por ejemplo? Alerta ¿Y sísmica. nos avisa acá a Santiago? Sí. ¿O puede Sismo ser incluso intensidad con alta. mayor distancia? Lo que pasa es que mientras más grande sea la distancia, más allá de La Serena, es ¿Ya? probable que no se perciba acá en Santiago. Perfecto. Entonces, por ejemplo, una forma de graficar esto es que si tiembla en Talca, ¿Ya? tú tienes 1 minuto de anticipación a Santiago. En el temblor de 2010 tuvimos casi 2 minutos de anticipación. O sea, la simulación que vimos ahora podría haber sido en Talca. No, ¿Y más qué nos está cerca, avisando? Curicó, una cosa así. Ya. Mira, y seguimos con la simulación, entonces que la gente, Mari, reiteramos, y estamos que, haciendo mira, una simulación. Arriba en pantalla Esto no es dice- real. Arriba en pantalla dice clarito, simulación en Exacto. curso. Pero aquí mayor intensidad, si fuera de 7.1, ¿cambia el color como estamos viendo en pantalla? Sí. ¿Se pone rojo? ¿Sobre 7? Sí, no, mira, hay 3 tramos que son el sismo leve, el sismo de mediana intensidad y el de gran intensidad que son estándares, ¿ya? Y esos son los colores que nosotros hemos utilizado son verde, amarillo y rojo, que es más fácil de aprender. Pero más que nada, en el fondo, no sacas nada con tener una alerta ahora en este minuto. Lo que tienen que hacer en la familia es decir, si vamos a experimentar un sismo de mediana intensidad, nosotros tenemos el protocolo como familia que vamos a adoptar. Claro. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, siempre se habla de una mochila que tú tomas y que tiene todo lo necesario, agua, qué sé yo, linterna y las llaves, qué sé yo. Y tú tomas la mochila y sales. ¿Por qué? Porque es lo que ya has preparado como familia. Mochila que ya debe estar lista. Que porque debe en el estar fondo lista. El rango aquí de aviso va a ir de los 30 segundos al minuto, minuto y medio. Claro, pero si tiembla debajo de Santiago, te podemos dar 2 segundos de anticipación. Por lo tanto, Claro. y lo único que te va a salvar es que el sismo puede partir leve, ¿ya? Y luego empezar a incrementar. Pero eso me podría llevar, por ejemplo, a ponerme en una zona segura de mi casa, si es que la tengo Exacto, establecida. O exacto. salir de mi departamento y irme a la zona segura Exacto, de mi edificio. Como... exacto. O, por ejemplo, ¿cuántos departamentos no tienen ascensor? Alcanzar a bajar, a escapar. No sé, por los niños, por los adultos mayores, Sí. la gente que está postrada, es un súper buen Sí, mecanismo. o no te metas al ascensor. Claro. Si te da la alerta y tú quieres bajar, baja por la escalera. Si en el fondo esto te va a cambiar la cultura. Nosotros tenemos este sistema en un colegio en Zapallar y los niños, nosotros les damos estas alertas simuladas una vez al mes. Entonces ya tienen una conciencia súper clara de qué hacer.
Y me da mucho gusto porque ellos mismos explican cómo funciona el sistema. O sea, eso es lo que tenemos que llegar a lograr acá en Chile, hacer que no estemos pensando ahora qué vamos a hacer. O sea, y esas escenas donde la gente se queda tranquila, whatsappeando, mientras está ocurriendo un temblor, son muy simpáticas. Pero ¿qué pasaría si la intensidad aumenta? No, excelente mecanismo, lo encuentro. ¿Se puede saber lo que vale? No tenemos claridad, todavía estamos en un estudio de mercado, pero va a salir pronto, eso es un mes más. Perfecto, Va a ser para la gente muy que te quiera contactar, razonable. para los colegios. Muy Perfecto, razonable. muy